Bueno, precios de tragos acá en Joaquina. Caipirinha de frutas de 1 litro. ¿En cuál playa se encuentra el agua más cristalina? El agua más clarita de todo Florianópolis se encuentra. ¿Con qué moneda me vengo a Florianópolis? Bueno, mi recomendación hoy en día es 24 grados por acá, 11:45 de la mañana de este día domingo. Muy buenas, gente querida, bienvenidos a un nuevo video. En este video, como les prometimos, estamos en la playa Joaquina. En realidad estamos en la entrada a la playa Joaquina, no estamos todavía en la playa, estamos en las dunas de Joaquina, que para mí son las mejores de Florianópolis. Ahora vamos a ir para allá, o yo solamente voy a ir para allá porque Isa no quiere. No quiero subir las dunas. No quiere. Yo voy a ir para allá y les voy a contar por qué es de las mejores dunas de acá de Florianópolis. Es muy bueno para hacer sandboard. Así que vamos para allá y les voy a mostrar algunos precios de sandboard y vamos a ver las dunas. Então fique ligado no vídeo e não se esqueça de curtir e compartilhar. ¡Vamos! Bueno, me voy solito nomás a las dunas. Vamos a ver un poco los precios para hacer sandboard. Acá están las tablas. Sandboard Joaquina. Bueno, ahí acabo de preguntar, está 35 por persona. Durante 1 hora te dan la tabla. Podés usarla durante ese tiempo tranquilamente, no hay ningún tipo de problema. 35 reales por persona. Yo la última vez alquilé una sola tabla para 2 personas y la compartíamos. ¿Por qué? Porque es complicado hacer sandboard, no es fácil, es jodido. Aparte cansa mucho subir y bajar constantemente las dunas. Entonces compartís con alguien la tabla y entre que vos estás descansando el otro usa la tabla. Así que no hay ningún tipo de problema con eso. No solo que Joaquina tiene una de las mejores dunas de Florianópolis, sino que también tiene una de las mejores vistas. Miren eso de allá. Eso de allá es parte de la playa Joaquina y eso más para allá es Campeche. Como pueden ver, las dunas de acá son sumamente altas. Es por eso que para mí es de las mejores dunas de Florianópolis, porque miren, bajarte con la tabla de sandboard acá es buenísimo. En cambio, si haces sandboard en Lagoa da Conceição, que es a donde yo había hecho, las dunas son bastante chiquitas, entonces es como que no tiene mucha gracia. A mí que me gusta la adrenalina y me gusta hacer este tipo de boludeces, me copa mucho más Joaquina, las dunas de Joaquina para hacer sandboard. Povo, qual que estão os valores das cangas? 50. 60 com o nome de Floripa e 50 normais. Mala, fita de sono, grego. Aqui, ó, pode chegar? Sim. Quer olhar? Não, tô dando uma olhada. E os crochê, os biquínis de crochê? Eu tenho biquíni para 120, os outros normal 80, aquela é uma blusa para 100, o verde 60, 120 e 60, 60. Tem todos os preços. Ah, tem de vários preços. Esse amarelinho, por exemplo. Esse amarelinho aqui tá quanto, mais ou menos? 120. 120 esse. Quer levar um? Não, tô dando uma olhada. Olha que lindo esse verde. Tem até uma pedrinha aqui no meio. Tem. Fica à vontade. Mas varia, né? Varia De 120 até 160. Depende do biquíni, depende da qualidade. ¿Y las cangas están cuánto? Depende, 50. 50, 45 e 60 também. Beleza. Muchos me preguntaron cómo llegar a Joaquina desde Barra da Lagoa. Podés llegar en ómnibus o podés llegar en Uber. En ómnibus, si vas a venir a Joaquina desde Barra da Lagoa en ómnibus, vas a tomarte el 840 que dice Tilag, ¿sí? Después, cuando llegas a Lagoa da Conceição, te tomas el 363 hasta Joaquina. O sea que tenés que tomarte 2 ómnibus para llegar acá a la playa Joaquina. ¿De cuánto es el valor del pasaje? De 6 reales si pagas en efectivo. Si pagas con la tarjeta de turista, 5,90. La tarjeta de turista la compras en las terminales de ómnibus, te sale 3 reales, ¿sí? Y en Uber te saldrá más o menos desde Barra da Lagoa unos 30 reales, calculo, ¿no? Más o menos, sí. Más de 30 reales seguro te sale desde Barra da Lagoa hacia
Playa Joaquina. Estamos entrando a la playa de Joaquina. Miren qué hermosa entrada. Ya desde acá se puede ver la playa. Cauto Chicana, una bebida muy típica acá de Brasil. Jugo Chicana, 500 ml, 10 reales, 750, 15 reales. Agua de coco, 15 reales. Pastel, 20 reais. Esos son los precios. Hola, ¿tudo bem? Estacionamiento, 30 reales la diaria, hasta las 18 horas. Justo en la entrada a la playa de Joaquina. 24 grados por acá, 11:45 de la mañana de este día domingo 10 de noviembre. Primeras impresiones de Joaquina, su primera vez acá, yo ya conocía. Não foi. Eu não conhecia. Não conhecia. Primeira vez e achei bonito. Gostei. Achei legal. Tem umas pedrinhas ali para as pessoas subirem. Vi que não tem muita extensão de areia, então a praia é um pouquinho mais apertadinha. Sí. Mas achei bem bonito. Gostei. Sí. Esta playa Joaquina, sí es verdad lo que dice ella, que es una playa relativamente chica, pero allá tenés la continuación de la playa de Campeche, así que puedes ir caminando todo por allá y vas a tener muchísimo más espacio en el caso de que esté acá con mucha gente. Alquiler de sillas y de sombrillas. Acabamos de preguntar y está 30 reales la sombrilla y 20 reales la silla. Pero te hacen un combo, por ejemplo, si son dos personas como nosotros, te hacen un combo de 60 reales, 2 sillas y una sombrilla. Miren cómo está esta playa. Te digo que las olas están potentes, ¿eh? Miren lo que es. Miren la altura de esa ola. Está como el agua. Gelada. Está fría, sí. Tá muito gelada. Está fría, está fría. ¿Querés subirte a las piedras? Vamos? ¿Vamos? Vamos. Una pregunta que siempre me hacen es: ¿en cuál playa se encuentra el agua más cristalina? Y la realidad es que depende del día, ¿no? Porque, por ejemplo, en Ingleses hay días en los cuales el agua es súper clara. Acá en Joaquina el agua está súper clara también. Pero el agua más clarita de todo Florianópolis se encuentra en la isla de Campeche. Ahí vas a encontrar las aguas más cristalinas de todo Florianópolis, pero el agua de la isla de Campeche es muy helada, es bastante fría, así que es hermoso, súper clara el agua, pero es fría, es fría. Bueno, nos subimos a las piedras de Joaquina. Miren qué hermosa visual desde acá. A ver, a ver, a ver. Miren lo que son estas olas, están re potentes. Mirá. Hermosa vista desde acá. Miren, esas personas estaban ahí arriba de las piedras. Vino una ola fuertísima y casi se lo lleva. Mire, de hecho se le cayeron un par de cosas. No, hay que tener cuidado acá, ¿eh? Miren, las piedras están todas mojadas. Hasta ahí llegó el agua. No, esto te lleva. Bueno, gente, paramos un poco acá para ver algunos precios de restaurante. Este lugar se llama Atoa Nayoa. ¿Qué significa Atoa Nayoa? Não sei. Atoa Nayoa. Y estuvimos viendo algunos precios de, por ejemplo, bueno, cervezas 600 ml, 600 mililitros, Estela 26, Original 25, Brahma 20, Budweiser 23 reales, Patagonia 28 de 600 ml.
Lata, Budweiser 15, Brahma 15. Son más o menos algunos precios de cervezas. Vamos a ver algunos precios de pastel, que es lo que pedimos nosotros ahora para picar un poco. Los pasteles están 18 reales. De carne de frango, que es pollo, queijo, presunto, jamón y queso, 18. De camarón está 20. De siri está 20. Un cheese salada, 37 reales. El más simple. Bueno, esos son algunos de los precios. A ver, secuencia de camarones. Camarón. Secuencia de camarones. Secuencia de camarón para 2 personas 195, para 3 279. ¿Qué es lo que incluye? Boliños Gisiri, camarón óleo e alio, camarón ao bafu, milanesa, arroz, fritas y salada. 195 para 2 personas y 279 para 3 personas. Esos son los precios aproximados acá en este restaurante. Obrigada. Realmente pensé por algunos instantes si grabar esto, ¿no? Pero estoy como un poco impactado. Pedimos Chegamos, Dos chegou pasteles. nossos pastéis e olha o tamanho. R$18. Aqui, miren lo que es. palmo. 4 deles. 18 reales cada pastel. Miren lo que es esto, por Dios. Gente, y miren el relleno. O sea, esto es masa. Esto es masa. Solamente esto de acá es el relleno. Decepcionante. No solemos hablar mal de los lugares a los que vamos. No solemos hacer reviews negativas de los lugares a los que vamos, pero es como que estamos con hambre y queremos picar algo, solamente picar algo. Queremos solamente hacer video y queremos picar algo. Pero me quedé choqueado. No. El tamaño de este pastel, gente. 18 reales. Bueno, lo voy a comer con mucho gusto, ¿eh? Ele confundiu, ele trocou os pastéis, ele falou que esse era de... Ah, sí, agarraste el de carne, ese es mío. Bueno, comé. Não, eu não quero. Bueno, ahora tengo un pedazo menos encima. Y encima a mí no me gusta con ketchup y Vai mayonesa. comer. Eu não quero de carne. Bueno. Gente, en serio. Saben que amo Florianópolis. Siempre hacemos videos de Florianópolis mostrando. Nos encanta Florianópolis, pero hay que mostrar las cosas negativas también. Seamos sinceros. Y no es por quemar al restaurante. No es por quemarlos, pero... Eu esperava maior também, mas... Bueno, seguimos caminando por Joaquina. Sacando la amargura con un helado. Bueno, precios de tragos acá en Joaquina. Vamos a ver. Tenemos copón personalizado, vaso personalizado de 1 litro. Caipirinha de frutas de 1 litro. Tiene de limón, morango, que es frutilla, maracuyá, kiwi o kiwi, abacaxi, con callaza nachiva, callaza que es una bebida acá de Brasil, nacional, 50 reales. Y la recarga te sale 30 reales. Es de 1 litro, ¿eh? Qué lindo. Convelho Barreiro ou 51, 60 reales. La recarga te sale 30. Con vodka. Acá al vodka le dicen vodka. Nativa 70 y la recarga 35. Con vodka Smirnoff 75 y la recarga 40. Con vodka Absolute 80 y la recarga 45. Esos son los precios de la caipirinha de frutas. Esos son los precios. Bueno, vamos a aprovechar esta caminata para responder algunas preguntas frecuentes que siempre nos mandan, me mandan, para aclarar muchísimas dudas que siempre hay respecto a Florianópolis. La pregunta más frecuente es: ¿con qué moneda me vengo a Florianópolis? ¿Con qué moneda me voy para Brasil? Bueno,
Mi recomendación hoy en día es que utilices las aplicaciones de Velo o de Fywine. Estas dos aplicaciones lo que te permiten es que vos cargues tu dinero en tu moneda local, sean pesos argentinos, pesos chilenos, pesos uruguayos, guaraníes, cualquier tipo de moneda, cargues tu moneda local y que puedas pagar acá en Brasil en Pix, que acá en Brasil absolutamente todo se paga en Pix. De esa manera la cotización es mucho más conveniente porque es más barata que si vas a una casa de cambio y compras reales. Entonces la cotización es mucho mejor en Velo o en Fywine. Después lo que puedes hacer es venirte con reales acá a Brasil, ya haber comprado reales en tu país de origen y venirte con reales acá a Brasil. Claro, viene acá a Praia de Joaquina, venga. Porque si no, acá en Brasil te venden reales a un precio que quizás no es tan conveniente. Nunca te vengas con pesos argentinos, eso seguro. Después si te venís con dólares, si ya tenés dólares ahorrados, bárbaro, porque ahora el real perdió un poco de valor, con lo cual por la misma cantidad de dólares ahora te dan más reales. Entonces también te conviene venirte con dólares a Joaquina. Entonces, resumiendo, mi recomendación es que te vengas con las aplicaciones de Velo o de Fywine y que pagues acá en Brasil con Pix. Que si ahorraste todos los meses en reales, bueno, que te vengas con esos reales. Y si tenés dólares, bueno, que cambies acá en Brasil esos dólares por reales. Pero la principal recomendación es que te vengas con esas aplicaciones. Y después vas viendo, después te vas manejando qué es lo que más te conviene. Porque no en todos los países se paga de la misma forma. Yo sé que, por ejemplo, a los chilenos les conviene mucho más pagar con tarjeta de crédito. Entonces, y a los argentinos no, por ejemplo. Entonces, depende también de tu país de origen. Y mientras Isabela se lava el pie, le voy a contar el siguiente tema. Bueno, el siguiente tema tiene que ver con los imperdibles de acá de Florianópolis. ¿Cuáles son los imperdibles de Florianópolis? Bueno, para los que ya vieron mis videos, ya me conocen, ya saben qué es lo que recomiendo. Para los que son nuevos, les digo, Isla de Campeche, Barco Pirata son los imperdibles de acá de Florianópolis. Y el Beto Carrero, pero el Beto Carrero no queda en Florianópolis, queda en Peña, en otra ciudad acá de Santa Catarina. Esas tres excursiones, Isla de Campeche, Beto Carrero y el Barco Pirata, son los imperdibles de acá de Florianópolis. Después tenés los paseos y las excursiones que, por ejemplo, podés ir a Balneario Camboriú, a Bombiñas, te llevan y te traen en el día. Balneario Camboriú y Bombiñas lo podés hacer en el día. El Beto Carrero, yo creo que para conocer bien el Beto Carrero vas a necesitar de 2 días, porque si no, no te va a dar el tiempo para conocer todo. Son muchos juegos, temporada alta, hay mucha gente. La Isla de Campeche lo haces en un día y el Barco Pirata también lo puedes hacer en un día. Siempre subo reels, shorts a las plataformas mostrando los precios de todos estos paseos actualizados. Los precios de ahora de noviembre no son los mismos precios que van a estar en diciembre, así que atento a eso porque se van a ir modificando los precios. Y por último, porque ya me estoy cansando, me estoy quedando sin voz, la pregunta del millón: ¿cómo es el clima en Florianópolis en diciembre? ¿Cómo es el clima de Florianópolis en enero, en febrero, en marzo? Bueno, el clima de Florianópolis es bastante inestable y cambiante, con lo cual hay que ir viendo constantemente cómo se va modificando, cómo va cambiando el clima en Florianópolis. En el verano, por lo general, es bastante caluroso, temperatura agradable, pero hay muchas lluvias, ¿sí? Hay muchas lluvias, pero no es que te llueve todo el día. Puede ser sí que te llueva todo el día, pero llueve y sale el sol, llueve y sale el sol. Es muy inestable, ¿sí? Eso es lo que tiene el clima del verano. La temperatura es buenísima, te puedes meter al agua, puedes hacer día playa, hasta esto más o menos, hasta marzo, hasta el 15 de abril por lo menos, está bueno el clima acá en Florianópolis. Después ya empieza a refrescar. Y bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, déjenme un like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.
Não se esqueça de deixar nos comentários o que você achou também sobre a Praia da Joaquina. E a gente se vê no próximo vídeo. Eso. Muchas gracias y hasta el Chao. próximo video. Chao.